En un entorno cambiante, tomar decisiones fiscales inteligentes es clave. Andersen Ecuador te brinda asesoría legal y tributaria de clase mundial. Descubre lo que ellos pueden hacer por ti y transforma positivamente tu gestión de impuestos. Visítanos ya mismo, sandersen.com. Si necesitas convertir tus notas de crédito del SRI en efectivo sin esperar y con total seguridad, liquidez.es es tu mejor opción. Proceso ágil, seguro, cotizas online, endosas tus documentos y recibes tu dinero en tu cuenta bancaria de inmediato. Ingresa a liquidez.es. Cuando el ser humano se maneja por el ego, deja de ver más allá. Aquí no es de asumir, esto es de hacer seguimiento. Así que cuando yo te digo que si ya envió el fax, lo que quiero saber es que ya fuiste a preguntar si esa persona, le preguntaste si ya lo envió y si es que ya le llegó a la otra persona, y si es que le llegó a la otra persona ya hizo lo que tenía que hacer, lo que dice el fax, y cuando ya esa persona haya hecho, eso significa enviar el fax. Uno no puede decir que las cosas lo ha hecho solo, que lo ha logrado solo. Eso sería muy, nuevamente, entra el ego. Uno no puede tampoco esperar a que alguien lo motive o que alguien esté directamente atrás. Uno tiene que... Buenas tardes, bienvenido Welding a este nuevo episodio de Empresario 360. Para mí es un gusto el poder tenerte como invitado y poder compartir contigo todos tus aprendizajes, experiencias y trayectoria del grupo empresarial que lideras. Muchísimas gracias más bien, Alfredo, a ti por permitirme estar en estos espacios tan extraordinarios que realmente aportan muchísimo valor a todos que nos están viendo también y escuchando, ¿no? De poder transmitir esas experiencias o anécdotas empresariales, aventuras empresariales, como a veces yo le menciono, y qué mejor pues en este tipo de medios que ayuda y transforma y dinamiza realmente a que se impulse cualquier tipo de emprendimiento o el negocio que se esté realizando. Sí, este es un espacio donde compartimos trayectorias empresariales, trayectorias de vidas, las cosas que no funcionan, seguramente a alguien van a impactar y también los fracasos y errores que cometemos, porque como tú bien lo sabes, y todos los empresarios es un tema que siempre está sobre la mesa, sin fracasos no hay aprendizajes. Entonces, Correcto. en lugar de llamarlos fracasos, yo lo llamo aprendizajes y de esos aprendizajes son Correcto. muchos los que nos acompañan a lo largo de la trayectoria empresarial, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Welding, si tuvieras que definirte quién es Welding sin decirme tu nombre ni el cargo que desempeñas dentro de tu organización, ¿cómo te definirías? Yo lo podría decir dos palabras y aunque se escuche simplista, en realidad para mí es un poquito más, va un poquito más de fondo. Simple y llanamente, ser humano. Ser humano. ¿Qué quiero decir con esto directamente? Una persona, un ser humano, tenemos nuestras virtudes, también tenemos defectos, pero como ser humano también tenemos la responsabilidad de de saber qué hacer con nuestras propias decisiones, o sea, responsabilizarnos por eso. Y es cuestión de uno qué hace, si invierte en uno, no invierte en uno, y si es que se equivoca, lo toma como aprendizaje o no lo toma como aprendizaje. Entonces, simplemente ser humano. No quiero ni irme por el ego, ni irme por el lado tampoco muy sumiso, simplemente ser humano, que Eres, comete un eres, error. eres una persona que siempre aporta y cuando te conocí a través de tu blog, hablando mucho de crecimiento personal, de establecer metas, cómo lograr grandes propósitos. Vinculas también mucho esto con la parte financiera, finanzas personales. ¿Qué te motivó a ti a nivel personal el decir, bueno, voy a seguir con este camino de crecimiento y hasta dónde crees que podemos crecer? Yo podría decir que un buen impulso de poder hacer este tipo o este tipo de aportaciones fue, o el momento crucial, podría decir que fue el tema de la pandemia. Fue en ese momento que yo creé el blog eh, y me sentí en ese momento, creo que como muchas personas, atado de manos. Gracias a Dios, mi familia, seres queridos, nuestra gente, equipo de trabajo estaban bien,
pero muchas personas no la están pasando bien y estando yo ahí sentía que algo teníamos que hacer y yo hablaba con mi esposa y le decía, quiero ayudar, pero creo que podría aportar con conocimiento y experiencia. Así que creé este blog donde realicé y hasta la presente fecha, pues escribo artículos sobre finanzas personales, desarrollo personal, inclusive hasta resúmenes de libros. Exactamente, así llegué yo a conocerte a Ah, través de los resúmenes de libros, ¿no? Y eres un buen lector. sí, muchas gracias. Sí, trato de que no perder ese lindo hábito, porque al momento de que uno lee, no solo se transporta a otros lados, sino que realmente ayuda para ese crecimiento personal. Siento como que tuviera un mentor, así sea personas que ya no existan aquí, pero eso que han dejado como legado es maravilloso que uno al momento de leerlo también lo pueda transmitir y eso es lo que trato de hacer justo como en estos espacios o en los artículos que escribo. Yo siempre digo que un buen libro te puede cambiar la vida, ¿no? Totalmente. Porque no solamente vas a encontrar libros que te motiven a nivel personal, que puedan cambiar tu mindset, tu perspectiva de ver las cosas, sino también aprender. Es como entrar en la mente del escritor que hizo un esfuerzo por resumir de una manera muy simple, muchas veces una metodología. Y es ahí donde realmente uno puede capturar el valor del libro y lograr los mejores aprendizajes. No, totalmente. Yo he tenido algunos libros y cuando tengo la oportunidad los comento que realmente me cambiaron, me ayudaron a tomar decisiones y cambiar hábitos, porque para mí el tema de hábitos es fundamental y que lo sigo aplicando. Entonces, concuerdo que un libro, un buen libro, realmente, y decisión de cada uno, le puede cambiar, puede transformar la vida de alguien. ¿Cuál ha sido ese libro que más te impactó en el camino de este crecimiento personal? ¿Y por qué? Podría decirlo, es más, de hecho, he tenido oportunidades como este y lo he mencionado. Prácticamente es como que estuviera haciéndole publicidad al Al autor, pero autor, es que realmente, y no creo que solo a mí, me cambió y lo digo, se llama Mañanas Milagrosas Mañanas de Milagrosas. Hal Elrod. No he tenido la oportunidad de leerlo, Por pero favor, lo voy a poner en mi lista por para favor. leerlo. De hecho, en el libro, en la parte de abajo, igual dice como que creación de hábitos poderosos hasta antes de las 8 de la mañana. Entonces, me encantó porque me conecté tanto con el autor, porque había unos hábitos que yo ya lo estaba haciendo, y entonces sentía que estaba encaminado, pero había otros que yo no los hacía, que lo he escuchado, pero una cosa es, ok, sé qué es, y otra cosa es hacerlo. Entonces los comencé a incorporar y ahora es parte de mi día a día, de todos los días. Algo, por ejemplo, levantarme temprano y comienzo a hacer lo que leí en el libro y ahora también otras cosas más, pero es espectacular. Si tuvieras que resumirme esa rutina superpoderosa que te da el libro, 3 tips que yo debería hacer todas las mañanas en base a lo que aplicas y qué te ha funcionado, ¿qué nos contarías, Wendy? Perfecto. Prácticamente casi el resumen del libro, pero en este caso, al levantarse, agradecer, en este caso sería orar, rezar, escribir, leer, visualizar, hacer afirmaciones, ejercitarse y hacerlo todo eso antes de las 8 de la mañana. Entonces, por ejemplo, mi día a día es levantarme a las 4:15. 4:15 de la mañana, Esa es la hora que me levanto todos los días. todos los días. Si se ¿Y, me y quedó, qué es lo primero que haces cuando te a- despiertas? agradecer, Agradecer. agradecer. Ese es para mí un tema fundamental y dentro también de las meditaciones, porque eso también son diarias, o hago ahí mismo las visualizaciones o también hago también ciertos agradecimientos o directamente también recordar momentos agradables. De hecho, justo le decía a un amigo, estamos hablando de un tema personal, y yo le digo, mira, si tú haces meditación, recuerda estos puntos. Cuando estés meditando, date un tiempo de recordar 3 cosas que te hayan hecho feliz, 3 cosas que te hayas sentido orgulloso de ti y 3 cosas que te han hecho reír, pero a carcajadas dentro de esa meditación, porque a veces uno cree que solo es meditación estar, cerrar los ojos y Y simplemente que respirar. respirar. Claro, por supuesto, hay que aprender a respirar, pero dentro de esto es realmente sentir. Entonces la idea es que lleguemos a ese sentimiento que se tiene en ese preciso momento, tenerlo durante todo el día. Entonces, cuando llegan momentos difíciles, recordar esto.
Entonces, muy bueno. Entonces el ejercicio es 3 momentos felices, 3 momentos De de admiración, admiración y 3 momentos de mm, gratitud. en este caso de algo que a uno le ha llenado demasiado Felicidad. felicidad, exactamente, risa, algo. Sí, Ya, pero sería el resumen de esto, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Agradecer, rezar, orar, afirmar, hacer visualizaciones, leer, hacer ejercicio, escribir. ¿qué pasa, Welding, cuando, te enfrentas a momentos y dificultades propios que te da la vida, no? Hay momentos donde uno está lidiando con lo cotidiano, con el día a día. Digamos, es más fácil el mantener una actitud positiva, de agradecimiento, de alegre, de recordar esos momentos que realmente llenan tu alma. Pero también hay momentos difíciles, pérdidas de un ser querido, las cosas cuando no van bien en el trabajo, cuando hay dificultades económicas, dificultades en los negocios. ¿Cómo hacer ahí para a pesar de todas esas dificultades, mantenerte optimista? O a lo mejor no únicamente mantenerte optimista, sino que tener esa confianza de que el momento difícil va a pasar y que después saldrá el sol. En mi caso, decido llevarme por ciertos dogmatismos. Y en este caso, en las situaciones más difíciles, llámense personales, sean personales o sean empresariales, eh, me digo o lo digo de manera mm, abierta que le digo a Dios que le entrego mis problemas, que no me voy a enfrascar y ni afanar en ellos, porque sé el amor que nos tiene y como padre, por decir así, eh, no nos abandonará. Entonces, en otras palabras, como que digo, tengo estos problemas. No estoy diciendo que me los resuelva, yo veré cómo los resuelvo, pero le entrego mis problemas. Así que eso me da un tranquilidad. Me da paz. Así como un padre le puede decir a un hijo, no te preocupes, tranquilo, y le dé esa seguridad, trato de hacer exactamente lo mismo, entregándole mis problemas. Pero eso no significa que por arte de magia Se van a se van resolver. a resolver. Entonces, yo tengo un tema que siempre lo he mencionado y es dos aspectos, fe y acción. Fe a uno mismo, fe inquebrantable, llámese un ser supremo, quien uno crea conveniente, pero acción. O sea, de nada sirve estar rezando, orando, pidiendo, pero si no, no va a actuar. Entonces, se pide eh, con fervor, con mucha fe, ¿no? Pero se actúa. O sea, si uno no actúa, ¿cómo puede haber algún tipo de reacción o cambio? Eso. Claro, qué buenas reflexiones que nos compartes, Welding. Seguramente van a ser muy valiosas para todos los que nos escuchan. Welding, regresando un poco a la historia, vienes de un grupo empresarial que tiene ya muchas décadas en el mercado, 4 décadas, 40 Sí, es años, más correcto, de sí. 40 años, que arrancó este legado tu padre. Quisiera que nos cuentes cómo arranca, cómo así tu padre decide ser empresario, y cómo son esos inicios, partiendo del hecho de que siempre la parte más complicada es para el fundador, ¿no? Al fundador normalmente no lo ves en casa, trabaja, son jornadas 24/7 por años, porque un verdadero legado y y una verdadera empresa que va creciendo con los años, sabemos que es muy demandante, no únicamente en recursos, sino también lo más valioso que tenemos las personas, que es el tiempo. ¿Cómo arranca ese legado y cómo arranca esta historia, Waldi? Eh, de verdad que lo digo con mucho orgullo. Veo que, y hablando con personas llegadas a mi papá, ¿no? Desde los familiares, desde amigos cercanos, que lo conocen desde pequeño, siempre me han dicho, tu papá siempre se diferenciaba en los términos, sobre todo en números. Me decía, era alguien desde niño que ya hacía negocios. Entonces, mi abuelita tenía sus negocios, pero él, en cambio, era bueno en lo que hacía. O sea, desde pequeño ya negociaba. Em, y aunque él nació aquí en Guayaquil, a los 3 meses se fue a vivir a la parte alta de la provincia del Oro. Entonces, él
Él dice, yo soy de Portobelo, o sea, lo dice orgullosamente, soy de la parte alta. Y él mismo decía, si yo me quedo aquí, no puedo aportar, no voy a crecer. Yo máximo creo que llegaría y ayudando, claro, ser profesor, que está bien, ¿no? Docente, pero quería más, tenía esa visión y una ambición constructiva desde pequeño. Y se fue a Machala. Y ahí empezó todo, en Machala. Conoció a mi mamá, se casaron, y mi mamá fue también parte fundamental para ese crecimiento, porque mientras mi papá se encargaba como de la parte comercial, mi mamá en cambio de la parte administrativa. Claro, necesitas alguien que organiza el visionario. El visionario es muy soñador a veces y está pensando en el sueño, en la visión de largo plazo, en cómo conseguir, pero en el transcurso necesitas alguien que lo ordene y lo organice. Por eso digo que para mí ha sido pilar fundamental para ese crecimiento, o si hablamos de éxito empresarial, alguien que te acompañe y que no es fácil también, porque al mismo tiempo son padres y ponerse ese peso que hablamos, ¿no? De ser padres y al mismo tiempo empresarios. Porque recuerdo hasta mi mamá que era la que nos iba a llevar a la escuela, lo que nos hacía el desayuno, se iba a trabajar, luego vino a recoger, luego después en la noche ayudarnos a hacer los deberes, acostarnos y seguir trabajando en las madrugadas o el tema de la empresa, ¿no? La parte Así contable y es. todo. Así Entonces, se arranca, así se así arranca. se arrancan los negocios de las empresas. Es correcto. Entonces, empezó por el lado de comercialización, compra directa aquí en Ecuador, y luego ya mi papá empezó a importar, empezando desde Panamá, luego Estados Unidos, y bueno, de ahí empezó ya la diversificación Se y arrancan en el en comercio. el comercio, sí. Entonces, algo que yo recuerdo, porque viajamos acá a Guayaquil, claro, para nosotros era un viaje de simplemente de cómo visitar acá la ciudad, pero era por trabajo también. Entonces, nosotros íbamos con mi papá a los lugares donde él le compraba la mercadería para luego venderla en Machal. Y lo digo de manera con orgullo, ¿no? Luego llegó un momento en que mi papá empezó a venderles a ellos. Y lindo, me acuerdo eso de infancia y todo, y luego ya empezó el crecimiento, o sea, fue muy soñador, muy visionario, muy agresivo realmente en los negocios. Quizás mientras algunos dirían, aguantemos, esperemos, él se lanzaba. Claro, y muchas veces como empresarios, cuando tienes esa visión y ese hambre de crecimiento, porque al final yo digo que el hambre es lo que marca la diferencia, llegas momentos, y lo conversábamos tras cámaras, en que llegas al límite Así es, y parecería ser de que de ese fin de semana no pasas porque las cosas se complicaron tal en los negocios, no tienes para pagar nómina, no tienes para cubrir los gastos operativos, pero sin embargo ese sueño es lo que te impulsa. así ¿Qué es. experiencia me puedes contar así que hayan vivido ustedes o que haya contado a tu papá de las muchas seguramente, donde estuvieron a ese límite y qué hizo para salir de ese momento? Yo recuerdo algo de pequeño que son temas así que a veces hay celos empresariales, qué sé yo, lo estaban topando a mi papá y había hasta un medio que lo estaba como atacando, por decir así. Y luego mi papá recuerdo que dijo, bueno, voy a crear mi propio medio de comunicación porque yo veo que estos viven del medio y yo no tengo por qué vivir del medio, yo soy un empresario, pero quiero realmente que exista un medio imparcial que no tengan que, como no vivimos de esto, que realmente se cuente las noticias de verdad, sin, o sea, con esa imparcialidad, con objetividad. Y creó un medio de comunicación. Cuando le dijeron, pero Welmer, tú no sabes de, o sea, tú no ni has estudiado ni sabes de esto. Bueno, pero contrato a las personas que sepan. Y eso fue lo que hizo, y fueron temas difíciles porque eh, fue una persecución. Entonces también como familia, pues días no lo vimos, tuvo que viajar, pero realmente al construir este medio, ayudó muchísimo, no solo un tema de defender, sino realmente poder ser un medio que realmente ayude en este caso a la ciudadanía, a aportar con verdad, que a veces tapaban, que no querían decirlo. En cambio, acá
lo contaban, entonces, sin tener compromisos, por decir así. Y eso, pues, nuevamente, ya llevamos más de 30 años con el medio de comunicación y siempre tratando de que exista esa objetividad, pero sí fueron momentos difíciles para la familia, para empresas, porque obviamente, pues, si es que no hacía nada mi papá, lo pudieron haber simplemente acabado, por decir así, en términos empresariales. Pero no, más bien creció más, porque como hablamos también en otras cámaras, ese hambre, ¿no? De, de éxito que se quiere lograr, pues eso no le quita nada a él. Claro, esa ambición positiva de Sí, crecimiento y también de construir un legado, ¿no? es correcto. Sí, sí, ha dejado legado. Aquí con esta historia que me cuentas, veo una característica propia que es muy común en empresarios que buscan crecer, que es el hecho de que no tienes que saberlo todo, no tienes que conocer de todos los detalles para incursionar en un negocio o para hacer alguna nueva actividad. Basta con contratar a las personas correctas para los puestos correctos que el negocio sale, ¿no? Así es. Eso es una de las partes fundamentales del liderazgo. Totalmente de acuerdo. A veces llega el ego y cuando el ser humano se maneja por el ego, deja de ver más allá. Y digo esto porque el decir el yo, no hace que pueda seguir construyendo o pueda seguir creciendo. Pero en cambio, si lo ve de una manera de manera muy estratégica. Digo, si yo no lo sé, hay otras personas que sí lo saben y los Correcto. contrataré para que lo hagan, algo que yo no lo sé. Pero en el camino aprendo. Y si es que aprendo y con la otra experiencia que puede tener en otra línea, por decir así, lo puede de alguna manera hasta transformar y hasta mejorar esa parte. Welding, en esas conversaciones con tu padre, en esos almuerzos, cenas, reuniones de fines de semana, uno va contando anécdotas y va contando experiencias. Y llega un punto que tú dices, wow, si yo hubiese estado en esa situación, seguramente no hubiese sabido cómo actuar y te van quedando lecciones de vida, Totalmente. como hijo, como segunda generación. Si tuvieras que compartirnos cuáles son esas dos, tres lecciones que has aprendido de primera mano de tu padre, ¿qué nos compartirías? Yo tengo una anécdota que cuando tengo esa oportunidad también la puedo contar y recuerdo cuando recién estaba entrando a la oficina, o sea, ya a trabajar, no me gradué de la universidad, fui directamente a trabajar y estuve liderando el tema automotriz del grupo y recuerdo que mi papá por las tardes iba a hacer oficina a la concesionaria donde yo estaba y una vez me dijo, mi hijito, em, ¿me puedes confirmar si ya la asistente ya envió en ese entonces el fax? Y yo le dije algo que ya obviamente ya no lo voy a hacer, pero asumo que sí. Y la cara de mi papá fue, ¿asumes? Le digo, o sea, sí, pues es el trabajo de ella, ya debió haber enviado, eso fue hace tiempo. Y ahí fue que me dijo algo que yo lo digo, enviar el fax, que ahora ya puede ser enviar el correo, puede ser puede enviar el WhatsApp, qué sé yo, pero me dijo, mira, mijito, aquí no es de asumir, esto es de hacer seguimiento. Así que cuando yo te digo que si ya envió el fax, lo que quiero saber es que ya fuiste a preguntar si esa persona le preguntaste si ya lo envió y si es que ya le llegó a la otra persona y si es que le llegó a la otra persona ya hizo lo que tenía que hacer, lo que dice el fax. Y cuando ya esa persona haya hecho, eso significa enviar el fax. Y entonces digo, voy a preguntar, fui y luego regresé. Digo, ¿qué pasó? Digo que hubo un problema en el fax que no había enviado. ¿Ya ves? Entonces no es de asumir. Y adicional a eso es de hacer el seguimiento. Entonces, algo que realmente he aprendido es que esto no es cuestión de venir y ordenar, sino que si uno quiere liderar, es un tema de seguimiento. O sea, confiar en su gente, pero hacer seguimiento. El seguimiento es algo fundamental. Eso es lo que yo he aprendido muchísimo. Y otro punto también es ser claro, claridad. O sea, no ser tibios. O sea, si se quiere decir algo, decirlo. Hay formas que hay que buscarlas cómo decirlas, pero ser claros. Cuando uno no es claro, vienen las malas interpretaciones, una mala comunicación, y sabemos que en la vida, si no hay una buena comunicación, en cualquier relación, vienen problemas. Entonces, ser claros.
Algo que hay que decirlo, hay que decirlo. Claro, es una de las capacidades que todo líder tiene que tener, la capacidad de comunicar claro, de manera directa y sobre todo con esa motivación hacia la visión, justo lo que estamos conversando, ¿no? Es correcto, ¿En qué tipo de sectores hoy se encuentra el grupo? Arrancaron con el comercio, me decías, es hace más de correcto. 40 años, Sí. después entran al tema de la comunicación por un tema coyuntural. ¿Cómo ha evolucionado el grupo a través de todas estas décadas? ¿Qué nomás hace el grupo Quesada? Grupo Quesada se encuentra o tiene diferentes líneas de negocio. Estamos en diferentes mercados. En este caso, como hablamos de electrodomésticos, el tema del comercio, importación, de electrónica, también el sector automotriz. Fuimos los pioneros en crear una marca propia y importándolo desde China, que recuerdo en ese entonces que todos decían, ¿cómo es posible? Van a traer de China, van a fracasar. Y miren ahorita cómo está el tema del mercado chino. El O sea, mercado abrimos chino el ha tomado todo mercado el mercado ecuatoriano hoy. totalmente. O sea, esas son las visiones que estamos hablando, ¿no? También estamos en el sector inmobiliario. Nos encontramos también en sectores como de cristalería fina, eso importamos y representamos. Pero fuimos más allá en el tema de electrónica, aparte de importar o ser representantes exclusivos de marcas como Oster en el país, ya más de 30 años. Dijimos, teniendo la experiencia, ¿por qué no crear una marca? Y creamos una marca, en este caso Prima Electronics, que son televisores y otras líneas más también de electrodoméstico y electrónica. Y también pues ahora una nueva línea que estamos, que la manejo, es la línea de vinos que se llama Q Wines, eh, que Sin lugar a son dudas, algo que compartimos, una pasión que compartimos, los vinos. Mm. totalmente, sí, esa es una pasión que la convertimos en negocio y que nos está yendo muy bien. Así que, em, pues también, bueno, como hablamos, medio de comunicación, somos dueños de prensa en lo que es el periódico allá en la provincia del Oro y también pues radio, tanto en el Oro como aquí en Guayaquil, sería WQ Radio y Candela en la ciudad de Machala. Como empresarios que están en diferentes sectores, en diferentes segmentos de la economía, te consulto, y esto es un dilema que tenemos todos los emprendedores, empresarios, que es justamente ese momento clave para la diversificación. ¿Cuándo es el momento de diversificar en diferentes líneas de negocio como lo han hecho ustedes en su grupo empresarial? Esto lo quiero poner como ejemplos, como cuando hablamos de inversiones, ¿no? Las oportunidades están ahí. No solo es cuestión de tomarlas, sino que hacer un análisis. Entonces, ya vamos a hablar de empresas. eh, como lo hemos comentado, tenemos una buena diversificación, pero es que no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Ha tomado durante Décadas, pues, décadas de décadas, trabajo por eso. décadas. Pero Entonces, esto es un dilema que siempre el emprendedor sí, hay eh, que ver, por ejemplo, cómo se encuentra, cómo en este caso el mundo, a dónde está yendo. Y viendo esos factores que son externos, que no los podemos controlar, ver qué oportunidades podemos conseguir de ello. Entonces, damos un ejemplo, si vemos que hay una línea que realmente ya se está quedando obsoleta, por decir así, es cuestión de analizarla y verificar si es que seguimos o no. O verificar como el caso que hablamos de vinos. Miren, hubo un tratado de libre comercio con la Unión Europea, lo que significa que desde aranceles pues ya sería cero y menos costo. Son oportunidades que uno tiene que ver, pero hay que ver ahora qué tipo de negocio va a traer. En este caso, nosotros decimos no traer vinos de volumen, sino un nicho que son de vinos premium, de alta gama. Son decisiones, pero están total, ahí. Entonces, ahí es un tema de análisis de rentabilidad, sostenibilidad a largo plazo, que no sea algo como una moda. Entonces, si uno quiere diversificar, verificar que no sea algo que solo sea para el momento. O sea, tiene que esto durar años. Y claro, por supuesto, verificar también cómo está el mercado, cómo se encuentra. Por ejemplo, algunas personas dicen, ¿cómo si no se ha metido en camarón, no se ha metido en banano, algo? Claro, es un negocio que, que se nota, obviamente, que para como ecuatorianos nos representa muchísimo las exportaciones. Cacao también.
Y, Total. o Un sea, crecimiento importante en los últimos exactamente, años. son análisis, no digo que no lo haríamos, pero nuevamente son análisis. Son análisis. Sí, Y una parte fundamental es estar cerca del cliente, ¿no? El compartir con el cliente, el escuchar al cliente. Sam Walton, fundador de Walmart, siempre decía, en Walmart el único jefe es el cliente y tiene la capacidad de sí, despedir desde la persona que nos sirve el café hasta el presidente ejecutivo. exacto, Entonces, este es un consejo que también siempre hay que tenerlo muy presente, esa cercanía que hay que tener con los clientes. ¿Cómo totalmente. hace el grupo para siempre estar cerca del cliente, escuchar al cliente y sobre todo retroalimentarse de lo que el cliente realmente quiere? Yo podría responderlo con algo tan simple, pero a su vez Poderoso. poderoso, con el ejemplo. Ahora que abrimos esta nueva línea de negocio de vinos, hablando que es una pasión, ¿no? Que compartimos, lo convertimos en negocio. Y para hacerlo negocio, esto es algo muy, em, muy serio. Tomarlo con la seriedad del caso y por eso que como cabeza principal de manejar esta línea, yo llevo ya el mismo tiempo que lleva esta nueva línea, certificándome, preparándome, conociendo más sobre el tema del vino, porque no podría solo llevar como una pasión, sino que ya esto como un tema profesional. Así que he sido la persona que he visitado las bodegas, he cerrado negocios, he probado los vinos. Al llegar acá al país, como todo se empieza, yo mismo ofrecer los vinos a los clientes que actualmente ya son amigos, llámese de restaurantes, tiendas especializadas de vinos, y algo que ellos me han transmitido, y por eso que me lo comparto aquí, es que ellos me dicen, ¿sabes cuántos dueños de empresa vienen acá a ofrecerme el vino? Me dijo, este es un restaurante, y capaz han venido, pero yo no los conozco. Yo los conozco a ustedes porque han venido acá al restaurante, digamos, a comer. Pero ahora, en cambio, a ofrecer vino. Pero no vino el ejecutivo de venta, vino el dueño. Si el dueño se ha dado el tiempo para Para venir, conocerme. conocerme y ofrecerme el vino, y aparte veo que conoce, que no solo me habla como una pasión, sino que sabe del mismo, me, me dice mucho de la organización. Entonces, es con el ejemplo, Liderar con el liderar ejemplo con el ejemplo. y estar cercano al cliente. Esos son factores claves de éxito para poder identificar también las oportunidades. Es correcto. Entonces, esa visita, porque lo sigo, o sea, a pesar que tengo mi equipo ya armado, sigo visitándolo. Pero que vean realmente la importancia que uno tiene hacia ellos. O sea, no es un tema estratégico, es que es lo real. O sea, ¿cómo podemos hablar si queremos tener resultados positivos en ventas si no lo tomamos con la seriedad del caso y con esa personalización? Es muy importante que en este caso el líder vaya y visite. Y no solo la parte cliente externo, también al cliente interno. Por ejemplo, algo que trabajamos y tratamos que siempre se mantenga así es que si tenemos una vacante en el grupo, antes de verificar puestos o gente del exterior o de afuera, primero veamos esas aptitudes que existen o que puede haber dentro de la organización. Entonces, a alguien a lo mejor que está en una área y se ve que realmente uno conversando, viendo, ¿sabe? Yo veo que esta persona podría estar acá. Veamos, pongámoslo a prueba. Y claro, si esta persona también está de acuerdo, porque si no está de Claro, si acuerdo, quiere no. tomar la Si quiere, oportunidad, porque si no ¿no? quiere, justo esta semana tuve algo así similar. Fui personalmente a la bodega, hablé con alguien, le dije, tengo este puesto. Antes de pedir carpetas, yo veo esas aptitudes, pero esto no es no le dije, no estoy dando una orden, esto es si desea. Y me dijo que sí, ok, listo, vamos viendo. Y si estamos de acuerdo, pues seguimos. ¿Tienes algunas certificaciones en vino, me contabas? Sí, sí, tengo algunos. ¿Qué tan complejo es aprender de esta pasión? Porque a veces para algunas personas parecería que es algo simple, que un vino se parece a otro, que una región es igual a otra, pero cuando tú ya entras a aprender y sobre todo entras a probar, la mejor manera de aprobar, de aprender de vinos
es probando, vemos que es toda una ciencia, ¿no? Totalmente. Yo ¿Qué puedo tan decir, complejo te fue aprender me ha de costado, vino? son ya en este caso como 3 años y sin dejar de estudiar. Todos los años he estado certificándome y puedo decir que pasé de conocimientos que pensé que, antes de certificar, pensé que sabía de vinos. Y ahí me di cuenta que estaba errado. Hay muchos mitos y verdades sobre el vino y que a veces nosotros los repetimos y no necesariamente sean ciertas. Entonces, en estas certificaciones no solo aprendí a desmentir eso, sino que también aprendí hasta la parte de agricultura, ¿Cuáles la son vitivinícola. esos mitos que se habla sobre el vino que Por te ha ejemplo, la tocado? típica, cuando se habla que el tinto es solo para carnes rojas, el blanco para carnes blancas, que no tiene nada que ver, o que mayor tiempo un vino tinto será mucho mejor. Y eso, Mayor tiempo en barrica. claro, U otra cosa que también se dice mucho es que el precio marca la calidad. Cuando realmente cuando entras a probar vinos de diferentes regiones, te das cuenta que mucho depende del proceso del vino, ¿no? De la uva, la selección, el tiempo en barrica y por ejemplo, Alfredo, ahorita digamos que vamos a hacer una cata ciegas. Ok, ni tú ni yo sabemos qué vinos nos van a ofrecer. Simplemente está tapado y nos van a servir en copas. Nos dan 3 opciones de vino. Finalmente, sin saber qué es, claro, vemos que pueden ser tintos, no probamos. Y finalmente es la decisión de cada uno en base a su gusto, a su preferencia, que diga, me gustó la copa número uno, luego la copa número tres y luego la copa número dos. A lo mejor tú me digas, en cambio para mí fue, en cambio, de esta manera, esta manera y esta manera. Y cuando vamos a ver, a lo mejor el que a mí me gustó fue el más económico y justo el que te gustó fue el más caro. Es un tema nuevamente de gustos, más de preferencia. Pero sí, estoy también de acuerdo que sí marca obviamente el tema del precio. Ya cuando estamos hablando de calidad. O sea, claro, total. sí se siente A ver, cuando estamos hablando. sí se nota la diferencia, Sí, pero tampoco es ese mito de que el más caro es el mejor vino que puedes tomar. no. Por ejemplo, justo hablabas tú del tema de crianza. Por ejemplo, si hablamos de la misma bodega, la misma etiqueta, pero diferente tiempo de envejecimiento y crianza, a veces la gente dice, entonces si este es un vino joven, este es un vino crianza y este es un vino reserva, o el de acá gran La gran reserva, reserva. entonces gran reserva porque es más caro, entonces es mejor que el resto. No, no es que es mejor, pero cuesta más. Sí, cuesta más porque esto es como nuevamente como las inversiones, como el dinero en el tiempo. Por el tiempo de guarda, nada más. Estas Sí, personas tienen que tener guardadas estas sí. botellas y dejar de venderlas en ese momento en valor presente para venderlas después de 5 años. Y por supuesto, todo ese tiempo que dejaron de ganar, así como venden los vinos jóvenes, que ni bien lo elaboran, lo embotellan y lo venden, va a tener un resultado distinto al de acá. Pero no significa que el vino joven sea menor calidad, por decir así, que el vino Gran Reserva, solo que el propósito, que es un tema importante, el propósito de la elaboración del vino joven es justo para tomárselo de manera fresca, que se sienta más la fruta y menos complejidad, mientras que un Gran Reserva, que ha estado 5 años guardado, va con el tiempo a ganar, aparte de aromas de la fruta, aromas diferentes, secundarios, terciarios, como la barrica, la madera, que el clavo de olor, que el chocolate, a veces hongos, qué sé yo, eucalipto. Entonces, eso es lo que es diferente. Entonces, si uno quiere un vino joven, fresco, como, no sé, algo para refrescarme, me tomo un vino, me tomo un vino joven. Y si quiero un vino que tenga, que no solo sienta la sabor a fruta, pero quiero sentir más aromas, me voy con un vino de mayor complejidad. Eso es todo. Sin lugar a dudas, yo soy de la filosofía que el vino te abre oportunidades, ¿no? Y seguramente tienes algunas anécdotas que nos puedes compartir de qué tan buenas oportunidades te ha brindado entrar al mundo del vino. Yo, bueno, sigo todavía en el mundo gremial y no pensé que el mundo gremial iba a abrir muchas puertas, pero tampoco me imaginé que el vino iba a abrir mucho más. Desde que empezamos con la línea de vino, he conocido gente maravillosa, me he acercado a muchas personas, y porque el vino es tema de compartir. Claro, si uno desea, también se puede tomar su vinito a solas, leyendo un libro, viendo televisión, pero para Con una mí, buena comida. una buena comida, pero un vino me parece una justificación, una excusa tan maravillosa para poder
conocer a más personas, poder aprender más, porque el tema del vino es como viajar, viajar por el mundo, porque cada etiqueta tiene algo que decir, solo que muchas veces no lo vemos de esa manera. Pero cuando uno sabe la historia de qué está detrás de ello, Cada uno bodega. valora más. Ahora que he tenido la oportunidad de estar en este mundo, y claro, a veces uno ve el vino, ok, lo toma, le gusta, está bien, pero saber realmente todo el trabajo de todas estas personas artesanales, de todo ese trabajo que llevaron para que hagan ese vino, uno valora mucho más ese trabajo y obviamente valora mucho más lo que está consumiendo. Entonces, y eso poderlo compartir en una conversación, un diálogo, es maravilloso. Correcto. Dentro de tus múltiples facetas, también eres deportista, corres maratón, escritor, lees, apasionado del vino. ¿Cómo haces para combinar todas estas múltiples actividades y hacer que tu día te alcance? Una, Padre de familia, sí, de hecho justo líder. un amigo, más que un amigo, fue un compañero de estos cursos que he hecho de Mm. crecimiento personal y me dijo, me hizo exactamente la misma pregunta. Y él me dijo, espera, ¿tú tienes hijos? Le dije, no. Ah, con razón, por eso, tienes tiempo. Yo ahora tengo una hija y puedo decir que ahorita hago mucho más porque me esfuerzo más todavía. Y lo que puedo decir que esto es distribución del tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero eso sí, cada uno tiene diferentes necesidades en la vida. Depende de cada uno cómo distribuir ese tiempo. Entonces, cuando hablamos hace poco ahora, em, a la hora que me levanto. Entonces me dedico para mí, tiempo de calidad, de 4 a 8 de la mañana, para poder prácticamente planificar el día. Y hago todas las cosas que me gustaría hacer. Entonces, a la partir de 8 de la mañana, para mí yo siento que ya el día está hecho. Y así me alcanza muchísimo para poder lograr los objetivos y metas que uno se plantee. Claro, porque es uno de los desafíos y en algún momento escuchaba, porque también soy mucho de leer artículos, revistas, libros y también escuchar podcasts. Y escuchaba en algún momento a alguien que decía, mira, cuando estás en muchos temas, la realidad es que algo no le vas a cumplir porque el día tiene 24 horas y las cosas son demandantes para hacerlas bien. Entonces, el tener una buena planificación te ayuda sin lugar a dudas a poner tiempo en cada una de las cosas importantes y al final es un tema de prioridades, ¿no? Totalmente. Ese para mí es la palabra clave, el prioridades. Es que la idea no es hacer todo o abarcar todo, porque no es el afán. O sea, quizás lo podría lograr, pero la finalidad es por qué haces lo que haces. Entonces, ponerle prioridades. Hay cosas que, por ejemplo, ya no lo hago porque ahora tengo una prioridad, mi hija, por ejemplo. Entonces, decisiones que tomo es como basado a ella. Las cosas que voy a hacer realmente va a ser algo para bien, para ella, para la familia. Entonces, por ejemplo, nació mi hija, fue algo automático. Dije, voy a vender mi bicicleta. No significa que no voy a hacer triatlón nunca más, pero son primeros años, o sea, y lo que hice fue, voy a comprar un carro de golf, también juego golf, pero para compartir con ella. O sea, son decisiones. Y lo que hago ahora es correr, nadar. Hace poco me convertí en Oceanman, nadé 5 kilómetros. Bueno, ya van 2 veces, este año lo iba a hacer, pero me estoy dando este tiempo sabático, aunque quizás haga una media maratón este año. Según yo no iba a hacer nada, pero es simplemente priorizar, poner prioridades, hacer una lista, qué es lo que quiero hacer, por ejemplo, en este año, y simplemente hacerlo, pagar el precio necesario para hacerlo. Claro, eso es importante, el saber y lo que tengo que hacer y en función a las prioridades que tengo. Totalmente de acuerdo. Como deportista, sin lugar a dudas, uno va coleccionando experiencias y lecciones, ¿no? Eh, Temas como disciplina, como el enfoque, como la capacidad de esfuerzo. Hay veces que sientes que el cuerpo ya no te da, pero la mente es más fuerte que el cuerpo y logras un objetivo o varios objetivos que pensabas que no eran posibles. ¿Qué tipo de aprendizajes has logrado obtener del deporte que te sirven en tu vida diaria como empresario y como líder de una organización? Qué buena pregunta.
Una de las lecciones que lo puedo decir como frase, es más, de hecho lo tengo puesto en mi oficina, es que no importa si no estás motivado, lo importante es que seas disciplinado. Y el tema de la disciplina aplicado tanto en la vida personal como en la vida profesional, espiritual o en cualquier otro ámbito, es parte del éxito. Si es que hubiese una fórmula del éxito, para mí la disciplina es fundamental en esa fórmula. Y si uno lo aplica en el tema de trabajo, ahí es cuando se comienza a crear los hábitos, los buenos hábitos. Y el enfoque, la autodeterminación. Entonces, también es una lección porque había momentos, días, justo esos días cuando sale esa vocecita y dices, ¿por qué te le vas a levantar? Ni siquiera te van a pagar, vas a gastar más bien que en vez de que te ingrese. Si estás cómodo en tu cama, duerme, nadie te va a aplaudir, nadie te va a decir nada. Entonces, a veces esa zona de confort los quiere llevar a uno, quedarse ahí, pero también sale esa otra voz que diga, ¿por qué haces lo que haces? O sea, te propusiste, termínalo, no te justifiques. Y esos días que no quería, por ejemplo, en este caso, ejercitar o entrenar, eran días que, por ejemplo, superaba yo un tiempo, mi propio tiempo. Y casi no voy a entrenar. Entonces, en las empresas es lo mismo en el ámbito de disciplina. Si uno se va a poner cabizbajo y como líder transmitirle a su gente que la situación del país está mal, que las decisiones de acá o cualquier otra cosa, o sea, prácticamente lo que nos estamos haciendo es que solo cuando las cosas estén bien, ahí nos motivamos. Hay que seguir con la estrategia, con la planificación. Y si es que hay que cambiar algo, lo cambiamos para bien, ¿no? Pero vamos con la disciplina. A veces escucho a mi gente, ya fui a visitar, pero todavía no veo resultados. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces le dijeron que no? Bueno, fue una vez. Y qué lindo fuese que en la vida solo una vez que uno vaya y que ya le abran las puertas o que ya salga el negocio. No es así, esto hay que estar atrás hasta que salga. Total, constancia, Constancia, determinación, disciplina, compromiso, autodeterminación. y Sí, autodeterminación. si bien es cierto, como una organización o en la vida en general, uno no puede decir que las cosas lo ha hecho solo, que lo ha logrado solo. Eso sería muy, nuevamente, entra el ego. Pero también, y lo has vivido quizás, seguramente, pero uno no puede tampoco esperar a que alguien lo motive o que alguien esté directamente atrás. Uno tiene que llenarse en este caso lo que hablamos, ¿no? Esta autodeterminación y decir, bueno, voy a salir adelante, así sea que no esté motivado. La automotivación tiene que ser propia y tienes que trabajar todos los días Claro, en generarla y tener un ambiente positivo, así las cosas así es, tal correcto, vez no vayan bien en ese momento, pero tener la plena confianza de que es algo temporal. es correcto, así es. Hablando de cultura organizacional, que también es muy importante dentro de toda empresa y todo grupo empresarial, ¿cuáles son esos valores, Welding, que identifican la cultura del grupo Quesada? ¿Qué nos puedes compartir? Eh, muy seguramente puedo decir esto, la transparencia, eh, la, cuando digo la claridad, nuevamente como conversamos antes, es en el ámbito de la comunicación, pero la transparencia, fundamental y empezando por el lado del ejemplo que conversamos, desde la parte del directorio, desde las cabezas principales, realmente manejar con el tema de ejemplo. Y tema también muy importante sobre el tema de valores es que realmente pues lo que hagamos, lo que vayamos a decir, vayan de la mano. Tema Claro, fundamental. es algo que todo empresario debería tener, siempre tener claro, ¿no? Que lo que piensa sea lo que hace y lo que dice, ¿no? Es correcto, Esa coherencia, es correcto, es correcto. Pero fundamental, puedo decirlo como es parte, la transparencia. la transparencia. Y mirando hacia el futuro, ¿cómo visualizan ustedes la corporación en los próximos 10, 15 años? Bueno, nosotros somos ahora segunda generación, ya en la tercera generación, ya en unos pocos años, bueno, también decisión de ellos si quieren ser parte del grupo, ¿no?
Entonces estamos preparándonos para ello, ¿no? Para las próximas generaciones. Y de lo que vemos es seguir innovando. La innovación es muy importante, pero nuevamente, para innovar hay que estar actualizados, hay que estar en el día a día y nuevamente medir las líneas de negocio en las que estamos. A lo mejor algunas, que es lo que está pasando en el mundo, hay algunas que están quedando obsoletas y hay que analizar si seguir o no. Todo In- esto en términos nuevamente de rentabilidad, de sostenibilidad. internacionalizar el grupo, tal vez. Bueno, ya estamos internacionalizados porque Grupo Quesada tiene oficinas en Estados Unidos. Recuerdo que estábamos por abrir y seguimos revisando el tema de oficina en China también, porque tenemos muchos negocios también con China. Qué bueno. Welding, En Perú también, perdón, también tenemos nuestra oficina en Perú. si tuvieras la oportunidad de ir al pasado, al Welding de 18 o 20 años, con la experiencia que tienes hoy, ¿qué consejo te darías a ti mismo a esa edad? Dejar de procrastinar. Para mí el tema de lo que hablamos, el tiempo, es demasiado importante. Y en ese momento uno no mide, no valora eh, quizá las cosas que está realizando. Uno cree que como que no va a pasar nada. Y claro, cuando ya pasan ciertas cosas, ahí recién uno quiere reflexionar. Pero si uno desde esa edad, Desde muy joven. desde muy joven, eh, yo me hubiera presentado diciendo, vengo del futuro, y te quiero decir es que va a estar bien, pero puede estar mejor si es que realmente dejas de hacer esto, dejas de procrastinar y le aprovechas más, porque puedo decir que llevo recién alrededor de 12 o 13 años con un cambio de estilo de vida. No es que toda la vida he trabajado así en mi mindset y tratando de aportar. Antes no lo hacía, pero le hubiera dicho eso a Welding, que deje de procrastinar. Y cuando digo esto, no necesariamente estoy hablando de, no mires televisión, no salgas, porque es parte de la vida. Es parte de la vida y es Sí, parte también del de- proceso de exactamente. crecimiento. Lo que sí, por ejemplo, si alguien me dice, ¿qué cambiarías? No cambiaría realmente en sí nada, porque eso es lo que me ha llevado, lo que actualmente se está realizando. Pero como la pregunta fue, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo te darías? Que diría, dejar de procrastinar. Entonces, en este caso, distribuir y priorizar tiempo. Y si tuvieras la oportunidad de dar un mensaje sabiendo que millones de personas te escucharían, ¿qué mensaje final nos compartirías, Welding? Durante las asesorías financieras que he brindado, las sesiones de coaching también que he brindado, y durante todo este proceso de 13 años que menciono que llevo, conociéndome más, yo diría lo siguiente. eh, Como primer punto, darse el tiempito de ese autoconocimiento, de cuestionar todo, de inclusive lo que estamos hablando, cuestionarlo. Darse ese tiempito para poder analizar, que este sería el segundo punto, de cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, cuál es el sentido que le queremos dar a la vida, darle el sentido de todo lo que hacemos, el por qué lo hacemos. A veces no nos hacemos ese tipo de preguntas. Entonces, cada acción que estemos realizando, ¿con qué fin es? Para darle sentido. Mucha gente que a veces tiene inclusive mucho dinero, o hablemos de artistas, mm, sienten un vacío en sus vidas y quieren llenarlo con otras cosas que finalmente en corto plazo lo llenan, pero no tienen propósito. Entonces, yo diría directamente que aprendan a conocerse y algo para mí muy importante, que lo que hagan, aparte que les sirva a uno, pensarlo siempre de manera colectiva, nunca individual. ¿Cómo puedo yo aportar en la vida de los demás? En este caso, servir. ¿Cómo puedo yo servir al resto? Qué buen mensaje, Welding. Realmente ha sido una conversación súper entretenida, la disfruté mucho y cada una de las personas que nos escuchan sacarán los mejores aprendizajes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartirnos tu historia y la parte de tu empresa familiar. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta cordial invitación. De verdad que me ha encantado mucho y nuevamente gracias por hacer estos espacios que muchas personas puedan realmente escucharlo, puedan verlo y puedan aprender del mismo. Gracias por por lo que le estás haciendo. Gracias.